Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el profe John. Estamos en una semana de cambios. Gana la izquierda, el PRI se va a chingar a su madre, la selección también se va a chingar a su madre. Tenemos que se perdió contra Suecia, se pierde ahora contra Brasil. 5 pepinazos nos metieron. Pero como es costumbre del canal, vamos a ocupar los partidos de la selección para explicar temas de matemática fuerte, como son esta vez las cortaduras de Dedekind, en esto que es Math Rocks Internacional. Vamos a continuar con este tema explicando lo que son las cortaduras de Dedekind, parte fundamental de lo que es la construcción de los números reales. ¿Por qué? ¿Por qué surge todo esto? Lo que yo les había explicado en algún momento era que los números naturales es un conjunto. Arriba de él están los enteros, luego los racionales y luego los irracionales y los irracionales por otra parte, y fusionando esos conjuntos tenemos a los números reales. El detalle con esto es algo como lo que pasa cuando nosotros hablamos de fútbol. Los jugadores entran al campo y en ese momento todos los que estamos viendo el partido ya nos sentimos más chingones que los jugadores y que lo que es el mismo entrenador. Ya nos sentimos entrenadores profesionales y sabemos qué se tiene que hacer en cada momento, ¿no? Dentro de nuestra pendejez nosotros decimos y construimos una idea, que es lo que yo les había mostrado antes. Es una idea de cómo surgen los números reales, pero de forma práctica, de forma real, de forma abstracta, de forma ya en la práctica, somos unos pendejos que no sabemos cómo se maneja un partido de fútbol. No es algo tan simple. Una construcción ya más formal, vamos a tratarlo con cortaduras de Dedekind. No nada más es patear una pelota y ya tratar de meter gol, no, lleva un proceso. Todo ese proceso no lo conocemos. Somos buenos para criticar, pero no sabemos el funcionamiento de un equipo de fútbol. Entonces, en este caso, por eso Dedekind construyó de manera formal todo lo que son los números reales a partir de cortaduras. En este momento les voy a explicar lo que es una cortadura. Estas cortaduras lo que hacen es romper ese hito, romper ese mito de que los naturales, los reales, toda esa parte, cómo lo van construyendo como idea, simplemente en una forma más formal. Esa parte es una piedra angular de lo que es el análisis matemático. Se ocupa en cálculo infinitesimal, en cálculo diferencial y toda esa parte para construir de forma más convincente lo que son las matemáticas. Para entender lo que es una cortadura, voy a hablarles de la paradoja de Zenón. No es Zenón, no crean que es acá mi crush. Estamos hablando de Zenón, que era un filósofo griego, y empezó a manejar paradojas en ese entonces. Les voy a hablar de la paradoja del corredor. ¿Qué es lo que decía Zenón? Bueno, tenemos a una persona, un corredor, así como Usain Bolt. Usain Bolt, entonces, lo que hace es, va a recorrer una distancia de 1 kilómetro. Ese kilómetro, lo que va a hacer a la hora de recorrerlo, primero debe de pasar a la mitad del recorrido, es decir, va a recorrer medio kilómetro. Ya que recorre medio kilómetro, ahora va a recorrer la mitad de la otra distancia, que sería 1/4 de kilómetro. Después va a recorrer 1/8 de kilómetro, es decir, cada vez va a ir brincando la mitad de la distancia. ¿Cómo lo veríamos de forma gráfica? En esta parte tenemos el recorrido, aquí está el 0, aquí está 1 kilómetro. El primer avance es a medio kilómetro. Después lo que hace es recorrer la mitad de esa distancia. Estamos recorriendo 1/4 de kilómetro. Después vamos a recorrer 1/8 de kilómetro y así nos vamos a ir 1/16 de kilómetro. Vamos a ir recorriendo cada vez la mitad de la distancia, el medio, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 y así de forma consecutiva. ¿Cuál es el detalle con esto? Que nunca el corredor, en este caso Usain Bolt, nunca va a llegar a 1 kilómetro. ¿Por qué? Porque siempre le va a faltar un pedacito que recorrer. Esta paradoja griega de Zenón lo que decía era que no había movimiento. Él decía, bueno, pues no hay movimiento. Como filósofo fue muy punzante en eso y dedujo que entre cada parte vamos a encontrar una parte más pequeña. No importa qué racionales yo tome, entre 1/2 y 1/4, aquí en medio vamos a tener otro racional. Ese racional es la mitad de esta distancia. ¿Cuál es el problema con esto? Es una paradoja, no se pudo resolver hasta que Gregory, un matemático que se llamaba James Gregory, demostró que la suma de 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16 y así hasta el infinito. Imaginen esta capacidad de abstracción. Estamos diciendo que una suma de términos infinitos es finita. Esta suma es
1. ¡Ay, güey! Se llama convergencia de series. Una serie converge, esta es una convergencia y converge a 1. Eso en algún momento lo vamos a trabajar aquí en el canal. Ahorita nada más quédense con esta parte, la demostración luego lo vamos a ver. Lo que es como vamos a sacar videos de convergencias de series. Pero entonces, esta paradoja, realmente sí llegábamos al kilómetro. Es importante para lo que vamos a trabajar, lo que son las cortaduras de Dedekind, esta idea de que siempre entre dos racionales podemos encontrar uno en medio de eso, que en cualquier vecindad nosotros podemos encontrar otro racional. No importa qué tan pequeña sea la distancia, aquí en medio vamos a encontrar un número racional. Ahora que ya entendimos esta parte de los racionales y que siempre encontramos un racional en medio de dos números, vamos a definir una cortadura de Dedekind. Imaginen esta parte, tenemos una recta, lo podemos ver aquí en una recta, la magia de la televisión. Esa recta que tenemos aquí, yo voy a hacer una cortadura, realmente vamos a pasarle un tijerazo, le vamos a pasar con un rayo. Aquí voy a tener en mi dedo, tengo aquí en mi dedo el poder de cortar esta recta. Esta recta la voy a agarrar y la cortamos como si fueran unas tijeras. Y ahora tenemos dos secciones. Las dos secciones, eso es una cortadura de Dedekind. Agarrar una recta y cortarlo con unas tijeras y podemos tener dos pedazos. Es una recta infinita y lo vamos a definir de la siguiente forma. Primero, necesito que mi cortadura, le vamos a llamar alfa, la cortadura alfa sea distinta del vacío. Para que sea una cortadura debe de ser distinta del vacío. Si es el vacío, si no hay ningún número ahí, pues nada más estamos haciendo unos mensos y pues realmente no estamos haciendo nada. Primero, debe de ser distinta del vacío. Segundo, la cortadura no puede ser todos los números racionales. No puedo agarrar un subconjunto de racionales que sea igual a esto. O sea, si agarro todos los racionales, eso no es una cortadura. Debemos de agarrar una parte donde cortemos la recta. En esa parte, no importa que sea el número 800.489 trillones de trillones de trillones, pero eso no se aproxima ni tantito al infinito. Entonces cortamos en cualquier número y no puede ser todos los racionales. Tercera característica que debe de tener, no puede ser los racionales, pero sí debe de ser un conjunto, debe estar contenido en los racionales. La cortadura de Dedekind son números racionales. Recordando, los racionales son todas las fracciones, un medio, un tercio, todos esos números fraccionarios. Vamos a trabajar con eso en la cortadura de Dedekind. Y debe de ser una cortadura, un subconjunto abierto. Decimos, si R está en la cortadura, esto va a implica que existe otro número R, vamos a llamarle Q. Es decir, que si yo agarro un número de la cortadura, va a existir otro igual en la cortadura, de tal forma que R va a ser menor que Q. Esto que me está diciendo es que los cortes son abiertos. Yo cuando agarro y corto la recta, lo voy a poner aquí abajo, hago un corte, ahí está el corte. Este intervalo debe de ser abierto, que para cualquier elemento que yo tome de aquí, siempre va a existir uno adelante de él. Es decir, que el intervalo no tiene un máximo ahí adentro, no tiene un número que sea el más grande de todos ellos. Esa es la definición hasta de intervalo abierto. Siempre vamos a encontrar un número delante del número que yo tome. Ahora, ya que defino las cortaduras, estamos hablando de que cortamos y si le atinamos a un número racional o le atinamos a un número irracional, la cortadura va a ser de distinta forma. Van a decir, bueno, estás trabajando con puros números racionales. Estoy definiendo la cortadura con estas cuatro características: que sea distinta del vacío, que no sea el total, que esté contenido en los racionales y que sea un intervalo abierto. Realmente esto lo podríamos ver, abusando de la notación, como un intervalo de menos infinito hasta este corte que le llamamos R. Así, ese es un intervalo de la recta real. Agarramos, cortamos dos pedazos y tomamos los racionales que están en la parte izquierda o los que son menores
al número donde yo corté. Por ejemplo, si yo corto en el número 5, ¿sí? A esta cortadura le llamamos alfa, que son las Q's que están en los números racionales, de tal forma que Q es menor que 5. Es un conjunto de números racionales menores a 5. Ojo, números racionales, no estoy hablando de números reales, porque de esta parte voy a empezar la construcción de los números reales. Estos números, por ejemplo, aquí estaría el, no sé, 24 tercios. Por aquí hay otro número. Y aquí están todos los números racionales menores a no, 24 tercios no, porque es 8. 24, no sé, cincuentavos. Ahí está. Aquí en esta parte, todos los números racionales menores a 5. A esta cortadura le podemos llamar 5 asterisco. Es una cortadura, no es el número 5. Estamos relacionando un número, cualesquiera, con todos sus racionales anteriores. En esta parte vamos a ver que realmente es una cortadura. Si yo agarro, por ejemplo, un número Q que es menor a 5, para que sea cortadura debe de haber un número delante de siempre, para cualquier número que yo agarre. Puedo agarrar el 4 y aquí debe de haber uno entre estos dos. ¿Cómo los tengo? Pues lo que hago es, a Q le sumo 5 de los dos lados, Q más 5, pero estos son 10, entonces lo que hago es que lo divido entre 2 y tendríamos que Q más 5 sobre 2 es menor a 5, y este número es un número que está intermedio entre Q y que 5. No importa qué tan cercano yo dé un número al 5, ese número siempre va a tener uno adelante de él. Quiere decir que el intervalo es abierto, de tal forma que es un intervalo, o sea, siempre tenemos alguien ahí adelante. Esa sería una cortadura y le llamamos como 5 asterisco, porque es un subconjunto de números racionales que son menores que 5. Ese es el principio de una cortadura, es la definición de una cortadura. Ahora vamos a hablar de lo que es una cota superior. Una cota superior, haciendo un paréntesis con las cortaduras, lo voy a trabajar de esta forma. Vamos a hablar ahora sí de fútbol, a lo que todos vinieron ustedes. Vamos a hablar de fútbol y de que México fue eliminado. Vamos a suponer que aquí está, en un primer paso, tenemos el primer partido, el segundo partido y el tercer partido. Son los partidos que disputa la selección. Esos son de ley. Tenemos los 3 partidos de la fase de grupos. Ese es un conjunto que representa los juegos de la selección mexicana. Vamos a definir una cota. Vamos a ver aquí adentro, arriba de estos tenemos lo que son los octavos de final. Los octavos de final es un partido más allá, es un partido mayor, de mayor importancia que estos 3. La fase de grupos, cualquier equipo que califica a la Copa del Mundo va a jugar esos 3 partidos de ley. Entonces, un partido que es de mayor importancia sería los octavos de final. Después de los octavos tenemos otro partido que son los cuartos de final. Después de esto tenemos otro partido que son las semifinales, y por último tenemos otro partido así, que sería la gran final. Partidos en orden de jerarquía. Octavos tiene menor jerarquía, menor importancia que llegar a cuartos. México siempre se queda aquí. Alguna vez yo todavía ni nacía, en el 86, en el 70, cuando México organiza su mundial, y llegaron a cuartos. Eso es lo que me platican, yo todavía no nacía. Luego tenemos semifinal y la final. Son jerarquías en lo que son los partidos de fútbol. ¿Qué es una cota superior? Una cota superior es un elemento que en su relación de orden, en este caso estamos hablando de importancia de un partido, en los números sería que sean mayores que los otros números.
5 es mayor a 4, 5 es mayor a 6 y todo eso. Tenemos un conjunto de partidos, primer y segundo partido, segundo y tercer partido de fase de grupos. Octavos, estamos de acuerdo que tiene mayor jerarquía que estos 3 partidos. Este sería una cota de estos encuentros. Quiere decir que para cualquier elemento de aquí, la jerarquía de este es mayor o igual que el de aquí. Tenemos una cota para estos 3 partidos. Después seguimos. Cuartos de final también tiene mayor importancia que estos 3. Este también es una cota para estos 3 partidos. Quiere decir que si yo agarro cualquier elemento de aquí, cualquier partido de estos, tiene menor importancia que jugar cuartos de final. Cualquiera de estos es menos importante que una semifinal. Y cualquiera de estos obviamente es menos importante que una final. Que si yo tengo 1, 2, 3, estamos marcando 4 cotas superiores para estos partidos. De esas 4 cotas, son cotas superiores, es la definición. Una cota superior es un elemento que es más cabrón que los que tienen aquí. Cabrón, para los que los ven en otros países, cabrón es mejor, más chingón, gilipollas, como le quieran llamar. Está en un peldaño arriba de esta jera de estos 3. ¿Qué es el supremo? El supremo es la mínima cota superior que existe. En este caso tenemos 4 cotas. A lo mejor después de la final llamamos el mundialito, ¿no? Llamamos a todos los que han ganado una Copa del Mundo y los enfrentamos y sacamos al campeón de campeones del universo. Podemos generar más campeones. Vamos a jugar contra extraterrestres. Ahí y podemos ir sacando un chingo de cotas. Ahora, el supremo de un conjunto puede existir o no puede existir. Le vamos a llamar a la cota superior mínima. Es decir, al cabroncito más pequeño de todos los cabrones. En este caso, para México, este sería el supremo. El supremo es el más pequeño de todas estas cotas superiores. Puede que exista, si México siempre llega a octavos, su cota superior mínima. Aquí llega y eso es lo que se le conoce como el supremo. Es un concepto muy importante en matemáticas. ¿Por qué? Porque de ahí surge parte de lo que es el cálculo infinitesimal, y de hecho las sumas de Riemann, cuando decimos que una función es integrable, se trabaja con supremos y con ínfimos. En este caso, ¿cuál sería el ínfimo de este conjunto? El ínfimo sería no llegar al mundial de fútbol, es decir, jugar el partido 0. ¿Por qué es el ínfimo? El ínfimo es el partido o la que tiene la menor jerarquía de todos estos. Podríamos tener que no llegan a la Copa del Mundo. Más abajo podría ser que no tengan ni siquiera un equipo de fútbol. Más abajo que ni siquiera existan como país. Podemos ir sacando el suelo de todos esto, hablando de fútbol. En este caso decimos que 0 y el jugar no llegar a la Copa del Mundo es el ínfimo. ¿Por qué? Porque es la cota inferior máxima. Es decir, el que está en esta parte es igual que el supremo, pero al revés. Entonces tenemos definido lo que es el supremo y también el ínfimo de un conjunto. Vamos ahora sí con lo que son las cortaduras de Dedekind. Vamos a agarrar una cortadura, aquí, le atinamos y agarramos a un número Q racional. Y tenemos todos estos elementos, un subconjunto de los racionales, de tal forma que le llamamos Q asterisco. Son las, vamos a ponerle otro nombre, serían las R's que están en Q, de tal forma que R es menor que Q. Tenemos la cortadura asociada a este número racional. Le atinamos, agarramos y cortamos. A la hora que cortamos, no sé, pues puede ser, ¿qué les gusta? El 7 medios. Ahí está. Cortamos con las tijeras y cortamos el 7 medios. Tenemos que se partió en 2 pedazos la recta, mi listón infinito, y tenemos esta cortadura. Ahí les va. Si le atinamos a un número racional, es lo que se le conoce. Tenemos que el supremo de Q asterisco es Q. En estos casos, el supremo sería este número. Es la cota superior mínima.
Hay números que son aquí más grandes que este. A lo mejor tenemos en 9 medios, por acá tenemos en 10 medios, y así me puedo seguir. Y puedo tener muchos números que son más grandes, que son cotas superiores que todos estos. Como el conjunto de los racionales es un conjunto ordenado, todos van ordenaditos en la recta. Entre más a la derecha esté, son más grandes que los que están a la izquierda. Si yo le agarro un elemento de aquí, son cotas superiores, ¿sí? Pero si yo tomo a 7 medios, es la cota superior mínima de este conjunto. Si yo agarro un elemento que esté aquí, va a ser menor que el de 7 medios. Este es el supremo de un elemento, de una cortadura, si le atinamos a un número racional. Pero si le atinamos a un número que no sea racional, ¿qué pasaría? Vamos a tener, ¿qué pasa si yo le atino a raíz de 2? Eso sabemos que es un número irracional. Cortamos, justamente tuvimos la desgracia de cortar raíz de 2. ¿Cómo lo podríamos ver? Como una cortadura, le llamamos raíz de 2 asterisco, porque ese es un subconjunto, esto es un número, le llamamos, son las Q's que están en Q, número racional, de tal forma que son positivas o son negativas, de tal forma, lo ponemos, y Q cuadrada es menor que 2. Así es como se define la cortadura de raíz de 2. Y ojo en esta parte, si el supremo de estos le atinamos un número racional existe, es donde cortamos. Y a esto se le conoce como una cortadura racional. El problema de cortar donde no hay un número racional y agarramos a pi, aquí está, agarramos a pi, después vamos a hacer su video porque pi tiene un chingo de cosas. De hecho, definir pi como una cortadura es un poquito más elaborado. Cortamos en un número racional, este supremo no existe. ¿Por qué no existe? No existe en los números racionales. No existe un número racional que sea el supremo de este conjunto. ¿Por qué? Sabemos que el supremo es raíz de 2. Esa es la cota superior mínima. Esta cota superior mínima no existe en los racionales porque raíz de 2 es irracional. De hecho hay una demostración muy sencilla de por qué no es racional raíz de 2. Esta es una cortadura normal. Si existe el supremo, se le conoce como una cortadura racional. Es parte de cómo se van construyendo los números reales. De hecho, un número real, desde quien lo define como alfa, es un número real si alfa es una cortadura. Todos los números reales los asocia con el conjunto o con la cola que llevan atrás. Una cola que llevan atrás de números racionales. Esta idea de Dedekind la tomó de los griegos porque ellos hacían comparaciones con segmentos, pero Dedekind lo adoptó para poder construir los números reales. Tienen características también de suma, de inversos y de multiplicación, y de hecho se define el 0 como cortadura, pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte de las cortaduras de Dedekind. Bueno, de mi parte ha sido todo. No olviden, síganos en nuestras redes sociales. No olviden también hacer los exámenes en línea. Estos videos salen un poquito de lo que son los temarios que estamos trabajando en los cursos. Son matemáticas fuertes, matemáticas de análisis. Lo tenía que hacer, lo tengo que estar haciendo. Soy matemático, yo soy el profe John y esto es Math Internacional Rocks.